vespre. Avui és un dia de festa per al Consell Valencià de Cultura i no en són pocs. Els dies d'excel·lència per la temàtica i per l'autoritat dels nostres convidats i ponents. En són molts en els quals el rigor i el consens de les persones que el componem, el Consell Valencià de Cultura, es posen al servici ferm de la cultura i la ciència valencianes. El Consell Valencià de Cultura, senyores i senyors, s'ha ocupat sovint de l'escalfament global i del canvi climàtic i de moltes de les seues desastroses conseqüències. Entre elles, entre les vegades que ens hem ocupat, i entre les desastroses conseqüències, els incendis. En el 2017, sent un servidor president de la Comissió de les Ciències, es va aprovar l'informe El canvi climàtic i els seus efectes en la comunitat valenciana. I l'any passat, presidint la consellera Ballester, que ha excusat la seva assistència esta vesprada, l'informe Canvi climàtic i ordenació territorial després de la Dana. En el millor criteri extret d'actes com el que estem celebrant i l'objectivitat que d'estos es desprèn, assumint la responsabilitat dels nostres dictàmens i informes, també de les nostres declaracions institucionals, fidels al nostre compromís d'assessorament de la Generalitat Valenciana, en primer lloc, i de quantes institucions públiques, inclús privades, requerisquen o sol·liciten. Esta és la nostra tasca, professor Baldassano, i en la permanent col·laboració del personal de la casa. És una tasca noble i, per tant, moltes gràcies, conselleres i consellers, moltes gràcies, com sempre, al personal de la casa. La concurrència avui d'autoritats i experts en la matèria, professor Edward Rubin, profesor Mulet, profesor García. Les tendría que citar a todos ustedes. Está el director de mi escuela de arquitectura, donde esta mañana yo he asistido a un acto bajo su autoridad. Y está mi querido colega, el presidente del Consell Econòmic i Social. Pórtense ustedes bé. La concurrència es correspon amb la talla del protagonista. I el seu és el Consell Valencià de Cultura, amb les dues coses s'hi honra. Em permetran esbossar unes línies biogràfiques. José María Baldassano, catedrático emérito de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica de Cataluña, fundador y primer director del Departamento de Ciencias de la Tierra del Barcelona Supercomputing Center. Ha dirigido 33 tesis doctorales, o había dirigido cuando yo organicé este currículum. Bien. Autor de 403 publicaciones en revistas científicas y técnicas, querida profesora, cuando yo preparé este currículum. 446 comunicaciones, 271 ponencias en congresos, 114 conferencias, 28 seminarios. Es coeditor y autor de 25 libros. ¿Incluido este, profesor? ¿O ahora este es 26? Incluido este. Sobre temas ambientales. Es copresidente de 5 conferencias internacionales, consultor y asesor de más de 90 empresas y administraciones. Su actividad en I+D+I, investigación, desarrollo e innovación, de la calidad del agua y el aire y el cambio climático, y en los estudios de impacto ambiental y la gestión de residuos. Ha colaborado con el PNUMA, ya saben ustedes las siglas, lo que quiere decir, y el Banco Mundial. Es experto del IPCC, Intergovernmental Panel of Climate Change, por el cual
como también ocurrió con nuestro especial invitado hoy, son poseedores del Premio Nobel de la Paz colectivo del año 2007. No le den pistas ustedes al señor Trump. Y es académico numerario de la Real Academia Europea de Doctores, la RAED 2017. Lo que no sé yo, profesor Baldassano, si alguna vez había presentado usted un libro en Valencia con una audiencia tan selecta y tan cariñosa. La profesora Débora Domingo, donde en el programa de hoy hemos corregido un fallo ortográfico con su nombre, disculpas, profesora, es arquitecta desde 1997 por la misma escuela que un servidor y por la misma alma mater, querida profesora Yuc. Y es doctora ya desde 2005 con un gran nivel. Es profesora titular del Departamento de Proyectos Arquitectónicos, ocupó el cargo de subdirectora de investigación, fue editora jefe de la primera revista seria, se sacó adelante en la Escuela de Arquitectura, nos acompaña, como me he dicho, nuestro director. La fundó desde su lanzamiento en 2018. Y cuando ya la sustituyeron, siendo miembro de la Research Academy de la European Association of Architectural Education, su investigación se fue centrando en la consideración social en la arquitectura y el diseño, pero como tenía un poco de tiempo libre, ocupa el cargo de vicerrectora de Desarrollo Sostenible del campus de la Universidad Politécnica de Valencia. Y termino, porque sus funciones incluyen la planificación y puesta en marcha del proyecto de transición ecológica de la universidad para lograr la neutralidad del carbono, y estamos muy cerca. La implementación de acciones para la sostenibilidad en los espacios universitarios, y se han implementado. Y la difusión de una cultura de conciencia ambiental que la sabe difundir con la misma generosidad que hoy nos acompaña. Ahora todos ustedes son suyos, o al contrario, ustedes son de la audiencia. Moltes gràcies. En otra ocasión no lo hubiera dicho, pero yo sé que estando el cuadro de don Santiago Grisolí aquí y el sentimiento que en Valencia se tiene, tuve la suerte en el 1997 de recibir el premio Rey Jaime I. Lo sé por el cariño y la importancia que aquí se tiene a los premios Rey Jaime I. Cierro el paréntesis. Doncs moltes gràcies. I comence a lo millor presentant, donant les gràcies, com sempre es fan aquests actes, donant-li l'enhorabona al Consell Valencià de Cultura per programar aquest tipus d'esdeveniments, d'actes, de presentació d'aquesta temàtica. A més, crec que és molt important que la programació incloga temes diversos i, entre altres, aquells del canvi climàtic, escalfament global, com vulguem dir-li. Donant-li les gràcies, com no, al president del Consell Valencià, a José María Lozano, per l'oportunitat que m'ha donat d'estar així avui. Me va cridar fa 15 dies i me va dir, tu voldries... Menys encara, jo estava fent-lo un poc més dissimulat, però tu no voldries... I jo vaig pensar, ostres, sí. I és a més, li vaig dir, no, però m'aprop esta vesprada a una llibreria i me'l compre. Jo no vaig esperar a que me l'envies. I la veritat és que ho he llegit molt, molt ràpid, l'he trobat molt, molt interessant i estic molt agraïda per l'oportunitat de poder estar avui així. I, com no, a l'autor, al professor Baldassano, José María Baldassano, també agrair-li que hagi accedit, no?, a tindre'm així al costat seu, que, en fi, és tot un honor. I al mateix temps començar a donar-li l'enhorabona. No? Jo crec que és un llibre més que oportú, és el llibre que jo crec que tots necessitem i anem a necessitar en els pròxims mesos, anys, i que segurament tirarem mà d'ell per a poder explicar moltíssimes coses. I el que volia era, a lo millor, posar en valor un poc el llibre de forma general i anar desgranant algunes estratègies que me pareixen molt importants per a poder així obrir primer
una conversa amb l'autor i després, en realitat, involucrar al públic i arribar a un col·loqui. I jo crec que a lo millor seria el moment, si vols, no? de tirar endavant amb això i continuem després. El tema es que estamos en la civilización de los combustibles fósiles. Es decir, desde la máquina de vapor, 1850, esa es la curva de las emisiones de CO2, que es un gas de efecto invernadero, a la atmósfera y que el 88% viene del uso de combustibles fósiles, de carbón, petróleo y gas natural, que al quemarlo genera CO2 y agua. Entonces, el CO2 sacamos energía, es verdad, sacamos productos químicos, es verdad, hemos generado un nivel de vida de la humanidad debido a esa explosión, porque las dos últimas generaciones hemos usado más energía que todas las generaciones precedentes. Pero hay una externalidad y es que emite gases de CO2. Y eso nos lleva a que las emisiones están disparadas, están ya en fase exponencial, como podemos ver aquí. El CO2 ha aumentado en un 52% respecto al periodo de base, que era de 292 desde el último millón de años, y que cuando empezamos a medir ya había subido a 340. El metano también ha aumentado fuertemente, el dióxido de nitrógeno también. Pero lo importante es ver estas exponenciales. La cuestión es dónde está ese CO2. Solo me voy a centrar en el CO2. Ese CO2 en la atmósfera solo hay un 40%. El otro está en los suelos en un 29% y en los océanos en un 24 o 25%. Cuando en los años 50 en los medios científicos este tema explosionaba, se pensaba que los océanos captarían del orden de un 45-50% de ese CO2. La verdad es que a los océanos ya los estamos saturando. Es decir, y eso genera que el efecto invernadero, que es un efecto natural, que hace que tengamos un planeta caliente, si no tendríamos un planeta frío, que no habría agua en la atmósfera, porque estaría a menos 15, menos 17 grados centígrados, hace que no es que esas emisiones generen el efecto invernadero, sino que fuerzan, potencian, magnifican el efecto invernadero natural. Muchas veces hay ese error. Y no es tampoco la radiación solar que nos llega, sino es lo que estamos reteniendo, es el calor que emite el suelo, la radiación infrarroja terrestre que emite el suelo, que no dejamos escapar porque esas moléculas tienen una fórmula química con unas propiedades que retienen. De lo cual el CO2 retiene del orden del 66% del calor que hubiéramos tenido que enviar a la atmósfera, con lo cual nos genera calor. El metano del orden 16%, el dióxido de nitrógeno un 7%, que esos son 3 gases naturales, son gases traza en la atmósfera, y en los clorofluorocarburos un 11%, que ellos están regulados además por el Convenio de Viena y el Protocolo de Montreal y el Acuerdo de Calais. Eso nos lleva a una pregunta importante, porque hablamos de que la atmósfera se está calentando, pero en la atmósfera solo hay un 1 o un 2% del calor retenido en estos 175 años, 200 años últimos. Solo un 1 o 2%. En los océanos, un 89, un 90%. El deshielo, importante especialmente del hielo ártico, un 3%. Y en los suelos un 5 o un 6%. Y la cuestión es, ¿y ese 5 o 6% del suelo de cuál es? Que lo estamos secando. Estamos potenciando la evapotranspiración de la humedad del suelo. Con lo cual, todo eso incide en incendios, en sequedad, etc. Y eso nos conlleva a que la temperatura media, que es un valor estadístico del aire cercano a la superficie terrestre,
El 1,55 es el dato del 2024. El dato del 2025 ha sido 1,45, es 1,5 el promedio de los 2 últimos años. El valor del incremento de la temperatura es la superposición de la variabilidad natural del clima juntamente con la variabilidad tendencial forzada por el cambio climático. Pero lo significativo es que de ese 1,5, en la parte de superficie terrestre, que es del orden de un 30% de la superficie del planeta, estamos ya a 1,8 y en el Ártico ya estamos a 3,5, 4 de incremento de temperatura, mientras que los océanos tienen esa capacidad de temperar de 0,9. Es decir, que no nos engañemos sobre ese 1,5. Y ya finalmente, que es el otro factor, es que el agua y el vapor de agua, que también es un gas importante de efecto invernadero, no está regulado por la cantidad emitida, está regulado por la temperatura del aire. Eso lo podemos saber muy fácil, es decir, cuando estamos en un sitio frío a -10 grados, no hay vapor de agua en la atmósfera prácticamente. En cambio, si vamos al Caribe, la humedad se nos pega en el cuerpo. Y eso es por la temperatura del aire que hay en un sitio o el otro, que regula la cantidad de vapor de agua que puede haber en un metro cúbico de aire. Es decir, y esa es la ley de Capelón, nos dice que 1 grado de aumento de la temperatura del aire implica que ese metro cúbico puede tener un 7% más de agua. Y eso es otro de los factores que entre tener un mar caliente con una atmósfera con mayor capacidad de tener agua, nos da, si esa esponja tiene poca agua, la apretamos, cae un chorritín. Si esa esponja tiene mucho agua, lo apretamos y va a caer un chorro. Y eso es lo que hace que tengamos precipitaciones más intensas, más tempestuosas. Este es el panorama que tenemos de macro de la situación base, que es una de las razones por las cuales este libro se ha escrito. Y el otro elemento es que el proceso no es lineal, es exponencial. Y todas las velocidades de tasas de cambio de la temperatura media del planeta o de otros indicadores climáticos, la temperatura del mar, el aumento del nivel del mar, la temperatura de la troposfera y de la estratosfera, lo importante al final de estas gráficas es que los procesos ya están disparados y están en fase exponencial. Y un exponencial nos marca la urgencia de tomar decisiones y acciones. Porque al principio estamos viendo que al principio parecen rectas, empieza la curva y luego va a dispararse para arriba. Con lo cual las tasas de cambio se van a acelerar, se están acelerando. Es lo que los datos nos dicen. No, aquí no hay opiniones, no hay creencias, son evidencias. Es lo que os decía y muy rápidamente, en didáctica. Una cosa es si el océano se está acidificando, si las temperaturas están aumentando, si estamos perdiendo hielo de los glaciares, etcétera, son indicadores climáticos que tienen su correspondiente en indicadores de impacto. Es decir, las olas de calor son consecuencia de ese calentamiento, las olas de frío también, eso tiene que ver con el jet stream del hemisferio norte especialmente, los fuegos, los incendios, sequías, inundaciones, olas de calor marinas, que es el combustible para esas grandes precipitaciones que estamos teniendo esta semana en todo el sur de la península ibérica. El océano Atlántico este verano ha estado muy caliente y es el que está dando evaporación porque el calor, en la atmósfera, el calor se disipa y necesita mecanismos y procesos para consumirse. Las masas de agua lo acumulan, pero la atmósfera lo disipa. Y eso nos lleva a una serie de consecuencias. Es decir, esencialmente a dos. Una es, hemos de mitigar y hemos de adaptar. Entonces, el subtítulo del libro es ¿por qué todo eso que lo sabemos ya desde... Ahora lo sabemos mucho más, pero en los años 50, 60 ya se sabía
Ya se intuía, ya se sabía, había conocimiento primario suficiente para prever muchas cosas, y lo podremos ver. Nos lleva a que hemos de mitigar, de reducir emisiones, y dadas las curvas de forma urgente, y hemos de adaptar. Y a la adaptación podía haber esperado, ahora ya no va a poder esperar. Hemos de revisar y actuar sobre todo el marco de las infraestructuras. El libro se estructura, hay una presentación, una introducción que justifica la razón de por qué se ha escrito y por qué lo he enfocado al negacionismo climático, porque ha sido la razón que ha marcado las últimas 2 generaciones. El negacionismo climático es el marco de actuación empresarial y política para definir la actual situación de la humanidad. Y el primero capítulo es esencialmente una historia muy concentrada de cómo ha evolucionado desde el siglo XIX hasta la historia del desarrollo de la ciencia climática, cómo enfocaron las compañías de petróleo su relación con la ciencia climática en la década de los 50 y de los 60. Luego vienen dos, el cuarto es más un análisis de los componentes que hay detrás mentales de enfoque de sociología del negacionismo climático. El quinto es bastante más la razón del subtítulo de la historia de ese negacionismo. El sexto, porque una de las tentaciones al escribirlo hubiera podido ser ir punto a punto, ir rebatiendo los más de 200 bulos, fake news que el negacionismo climático ha desarrollado, pero para eso ya hay páginas web que lo hacen, no tenía mucho sentido, pero sí que hay una parte importante que no solo son las fake news climáticas, sino que en general son todas las fake news. Mentir inteligentemente es relativamente fácil. No es que sea sencillo, pero es relativamente fácil. Demostrar que eso no es verdad es mucho más complicado. Hay que dedicarle mucho más tiempo, mucha más inteligencia, muchos más conocimientos y una capacidad de escribir y de comunicar que no siempre se tiene, pero ahí hay desmontado un artículo al respecto, poniendo de manifiesto cómo se puede desmontar y también cómo otra de las acciones del negacionismo climático ha sido desarrollar películas y documentales de YouTube, cómo es destripar el contenido ideológico que las mismas llevan. Luego, ya los otros capítulos siempre he pensado que eran necesarios. Hay una influencia política tremenda de todas las corporaciones de combustibles fósiles. Hay la historia de BP, British Petroleum, con toda la huella de carbono, que es una estrategia que se ha utilizado de llevar la responsabilidad corporativa a la responsabilidad individual, con toda una campaña de marketing y de publicidad muy bien orquestada, que sigue estando en Internet. Luego hay otro tema muy importante, muchas veces no conocido, que los subsidios directos, las corporaciones de los combustibles fósiles han trabajado muy bien, eso es la verdad, y eso hay que reconocerlo. Según datos del Fondo Monetario Internacional y de otras instituciones económicas, están recibiendo el 1,5% del Producto Interior Bruto. Es decir, que tienen una capacidad para, aparte de, lo comentábamos antes, ¿saben ustedes cuánto facturan, un orden de magnitud de cuánto están facturando las compañías de petróleo? Es muy sencillo. Estamos gastando del orden de 100 barriles de petróleo al día. A $60 el barril, que es un precio actual, ha estado más de esto, son 6.000 millones de dólares de facturación diaria. Estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando de mucho dinero. Pero aparte es que ha habido el Tratado de la Carta de Energía, que si una empresa de petróleo
o de gas o de carbón hacía una inversión y por razones legislativas a los gobiernos bloqueaban esa inversión o esa iniciativa, podían pedir recuperación de los fondos invertidos. Con lo cual condiciona totalmente las políticas de reducción de emisiones. Luego hay el hecho de ClimateGate, que fue el fenómeno que hubo en la cumbre, en la COP de Copenhague en 2009, que fue un ataque directo a la ciencia climática, siempre ha estado puesta en cuestión. Han utilizado el principio de equidistancia de forma abusiva y que pusieron en entredicho de forma agresiva todo lo que es la ciencia climática, y que además salió en noviembre frente a la COP de Copenhague, donde se tenía que tomar de nuevo una decisión importante, si era continuar con el protocolo de Kioto, que implicaba asumir reducciones de emisiones de forma comprometida, y eso evolucionó al Acuerdo de París del 2015, en el cual se cambia el objetivo. Ya no son reducción de emisiones, que es el factor causal, se cambia a la limitación de la temperatura a 1,5 grados o 2 o mejor 1,5, que es un factor de efecto. Con lo cual, la perspectiva de ya, es decir, bueno, el efecto, pero no la causa, que es la razón de las actuaciones, y que se ha demostrado que fueron acusaciones falsas, pero que tuvo un impacto de peso muy importante sobre la ciencia climática y su cuestionamiento. Hubo expedientes y comisiones de evaluación que todas han dado la misma conclusión de que no había manipulación de datos. Y la 11 es el papel del Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se aprobó en el 92, es decir, hace más de 30 años. La primera COP fue en el 95 en Berlín, la última ha sido hace un par de meses de esto, y es un análisis de si están sirviendo para algo. No solo sale ahí, es un pensamiento que hay en este momento sobre su funcionabilidad, porque claro, las medidas se han de tomar por unanimidad. Con lo cual, los petroestados, especialmente liderados por Arabia Saudí, bloquean. Es decir, solo ha habido la COP de Dubái del 2028 que se ha nombrado que hay que reducir, no un compromiso de esto, sino en que hay que reducir el uso de combustibles fósiles, solo en 30 años. Por lo tanto, y acabo, hay reflexiones finales, pero una pregunta que surge es, si no hubiera habido el convenio marco, si no hubiera habido las COPs, ¿qué función han tenido? Han tenido una función necesaria y positiva, pero totalmente insuficiente. Uno de los elementos que hay del negacionismo climático es que los modelos climáticos son muy malos, no funcionan, no puedes fiarte de ellos, pero Exxon en los años 70 los estuvo utilizando para saber cuáles serían las consecuencias. Allá han salido públicas, pero los 70 y 80 eran informes internos de Exxon. El presidente Johnson, en este informe de 1965, fijaros que ya fue una petición de un informe importante para ver qué problemas ambientales podía llevar el desarrollo que se empezaba a tener de la gran aceleración tenida en la segunda mitad del siglo XX. Especialmente los petroleros se metieron dentro del cuerpo del gobierno norteamericano. En el caso el American Petroleum Institute, el Instituto Americano del Petróleo, porque en Europa sí discriminamos entre contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero, pero en Estados Unidos la cuestión es más complicada. Es más complicada y se les considera contaminantes a los gases de efecto invernadero. Y eso en este momento, solo diré una palabra de la situación actual, y es que el presidente Trump, en la estrategia de seguridad norteamericana publicada hace como un mes y medio, zanja el tema de una forma
muy sencilla, prácticamente en una línea. Dice, el cambio climático y el emitir cero emisiones es una ideología. Se acabó el tema. Entonces, en este momento, desgraciadamente, el negacionismo climático está en el mismo poder de Washington. Y ya estoy acabando. Hay un elemento clave. 1960, 1990, esencialmente, es una movida de las corporaciones de petróleo para defender sus intereses, sabiendo las consecuencias que podía tener. 1990 hasta la actualidad no solo es una defensa de intereses económicos, también es un cambio ideológico. Y se crean una serie de institutos, think tanks de opinión. Ahí hay una lista de todos ellos. En el libro se analizan unos cuantos de forma muy detallada. Han estado recibiendo subvenciones y funcionamiento. Y uno de ellos, en este momento, la gran coalición de los 90, de diferentes sectores industriales liderados por las corporaciones de combustibles fósiles, y uno de ellos, el Heritage Foundation, esa ha sido la base por la cual se hizo a partir de 2020 el proyecto 2025, que es la base del gobierno actual del presidente Trump. Hay una fase de pasar de defensa de intereses económicos concreta en el 90, después de la caída del muro de Berlín, a todo un proceso de ideologización muy importante. Lo que se está cuestionando es no si hay cambio climático, eso se acepta, pero se sigue cuestionando esencialmente, mayoritariamente. Lo que sí se está cuestionando es la causa, todavía. Cuando hay una demostración de evidencias, lo explican perfectamente. Y también otra de las batallas que ha habido, y ese negacionismo actualmente se disfraza de escepticismo climático, retardismo climático. Ahora estamos ya en la fase de realismo climático. Esencialmente es lo mismo, pero se le cambia el nombre para ir cambiándose de traje y de disfraz. Y uno también, ahí hay dos. Uno es el principio de distancia, bulos, que sigue estando actual. Es decir, por ejemplo, en la cadena Fox, el director decía, si vais a hablar de un resultado de un estudio científico sobre el cambio climático, tenéis que decir que también hay dudas al respecto, sistemáticamente. Eso marca el principio de distancia y se sigue utilizando a día de hoy a nivel global como una de las bases de las estrategias del negacionismo climático. Y la otra otro de ellos es que no hay consenso científico y discutir el consenso científico. Es decir, que es un movimiento que hoy día tiene una carga política desde hace años, no es la situación actual, desde hace más de 30 años, y que nos lleva a que la causa es la actividad humana y la inacción humana. Porque hablando, se dice, no, pero eso va a tener serias consecuencias económicas. Digo, yo no tengo problemas. Si tú te haces cargo de las externalidades que estás generando, ningún problema. Lo que no puedes hacer es que proyectes a la sociedad, a la humanidad, la externalidad que estás provocando. Esencialmente, es una máquina, el negacionismo climático es una máquina de mentiras. Y ahí lo dejo. Y ahí lo dejo. Muchísimas gracias por la presentación. Sí, sí. Voy a tratar de recoger todo lo que se ha dicho y conducir esto en una conversación, aunque creo que con lo que se ha dicho seguramente ya hay gente pensando en formular algunas preguntas. Así que me gustaría hacer una valoración inicial del libro para, por lo menos, subrayar, ¿no?, las cosas que cuando el lector aterriza en el libro le llaman la atención, ¿no? Y lo hemos comentado, pero tiene que ver, lo primero de todo es el título, ¿no? Como este título tiene un título y un subtítulo, y cuando uno solo lee el título no sabe por dónde va el autor. Podría sospechar, ¿no?, que está queriendo, ¿no?, defender el negacionismo climático. Es cuando lee el subtítulo, cuando descubre que hay una historia
de estudio del negacionismo, ¿no? Y ese es para mí algo que me ha llamado mucho la atención también en la estructura narrativa que tiene el libro. El libro no va de cambio climático, el libro lo explica, obviamente tiene que explicarlo porque es un profesor y tiene que explicarlo. La primera diapositiva era necesaria. El libro no va sobre cambio climático y apenas el cambio climático ocupa un capítulo. Las bases científicas, probablemente 2 o 3 capítulos más en los que se estudia cómo evoluciona los primeros estudios del cambio climático. Es en el capítulo 4 cuando aparece realmente la definición de negacionismo y empieza a trabajar sobre esa historia del negacionismo climático. Entonces, esa manera de posicionarse en el tema para mí es completamente novedosa porque se sitúa como en el lado contrario y en lugar de hablar de cambio climático habla de negacionismo, con lo cual ya está dando por asumido que el cambio climático está aquí y que lo quieres o no lo quieres, pero no hay mucho más que discutir sobre ello. Entonces, esa me parece una aportación importante, ¿no? Por el simple posicionamiento del autor respecto del tema. Otro tema que me parece fascinante en este libro y que yo he aprendido mucho y he reconocido patrones de otros estudios que he leído similares, tiene que ver con cómo está enfocado el libro desde el punto de vista de la narrativa. El libro es tremendamente pedagógico e enseña a reconocer los signos de negacionismo, enseña a reconocer los patrones de conducta. Es algo que se hace muchísimo para poder identificar. Es decir, ¿cómo identifico yo que se está minusvalorando a una persona en público o que se le está agrediendo, etcétera, de forma soslayada, ¿no? Pues, ¿cómo identificamos esa forma soslayada, ¿no? De intentar aparentar una equidistancia, de minusvalorar un fenómeno, etcétera? Entonces, el poder señalar, subrayar o a poner en valor el poder de la narrativa, cómo se construye un discurso y ese discurso conduce a algo determinado. En este caso es negacionismo, podría ser cualquier otro tema. Para mí es importantísimo porque insisto que no es único del negacionismo. Y luego me parece, esto es el autor ya, yo creo, aquí no hay otra, que el libro es valiente, comprometido y lo siguiente para estar escrito en el año 2025. O sea, cuando dice el negacionismo climático es fundamentalmente, esto es de la contraportada, un fenómeno económico, ideológico, político, social y mediático. Y pone los datos encima de la mesa y a quien le guste bien y a quien no que los discuta. Pero están ahí los datos, me refiero, no hay opinión. Los datos demuestran eso. Y además entra, digamos, con nombres y apellidos. Con nombres y apellidos a identificar a esas corporaciones de petróleo internacionales, a esos actores singulares que en un momento dado, como ExxonMobil, han sido capaces, han tenido la posibilidad de oscilar la balanza hacia un lado y han decidido que no. Y lo evidencia y apunta y dirige, ¿no? Pero además no se queda solo en el terreno internacional y eso habla también de España, ¿no? Y de qué ha pasado en España también. Y a mí me parece tremendamente importante. Habla respecto de algunos, se han nombrado los think tanks, ¿no? Habla de think tanks españoles, habla de personas que están, digamos, propagando un negacionismo a través de redes sociales y habla de corporaciones españolas también. Y está bien. Pues es posible que tenga problemas en algún día si quiere viajar a Estados Unidos o quiere dirigirse a alguien, pero supongo que, bueno, me decía él ya, pues hasta aquí he llegado, ¿no? Y tengo que decirlo. Y por ahí, además, quiero enfocar mi primera pregunta. Insisto, en la estructura del libro hay toda una serie de esfuerzo propio, además del mundo académico, por mantener un equilibrio entre dar una información, entender una información que es compleja. Yo le decía, yo me he encontrado hablando con mi hijo de los isótopos del carbono porque había veces que no entendía cosas y digo, él tiene la química más reciente, me lo va a poder explicar. Habla de cuestiones que tienen que ver con, pero alternándolas al mismo tiempo con temas que son estrictamente de difusión. Y eso para alguien que viene del mundo académico también supone un esfuerzo añadido, porque nosotros estamos muy acostumbrados a comunicar en un nivel, digamos, muy especializado. Entonces, explicarlo con palabras sencillas y que se entienda es muy importante. Y entra en temas que para mí eran completamente desconocidos. Y hablo de los IDS, de los pleitos que acaban revirtiendo los beneficios para los emisores. Habla también de los subsidios, de cómo es posible que aquellos que son responsables de las emisiones de gases de efecto invernadero acaben incluso recibiendo subsidios para ello. Y habla del concepto de huella de carbono,
que yo no desconocía el origen. Y después ha evolucionado a una cosa tan diferente. Exacto. O sea, de hecho, toda la política, digamos, de gestión medioambiental de la Universidad Politécnica de Valencia está orientada a la neutralidad en carbono y, por lo tanto, nosotros publicitamos nuestra huella de carbono, le damos una difusión increíble, regalamos calcetines con huella de carbono, con la huellecita dibujada, o sea, llegas a hacer difusión y a un nivel. Entonces, que ese concepto venga de responsabilizar, o sea, que sea toda una estrategia de comunicación, me parece increíble, me parece inaudito. El libro puede ser para leer una vez, yo me lo he leído una vez, pero voy a volver sobre él, seguro. Seguro, porque ya cuando me lo he leído así un poco como a prisa, ¿no? He tenido la tentación de abrir el portátil, mirar las páginas web, los links, en ese sentido es muy académico, se puede ir tirando del cable e ir sacando nueva información. Creo que además volver sobre él con un primer conocimiento seguramente dará otras capas de conocimiento. Pero yo hay algo que quisiera como empezar a preguntar ya, porque además había estado mirando en redes sociales qué se estaba diciendo últimamente y hace apenas una semana salieron unas noticias vinculadas con un estudio de la Fundación BBVA que medía digamos, como la confianza en la ciencia que tenían los españoles. Y hablaba decía, el titular era: un 28% de la población sostiene que los extraterrestres ya han visitado la Tierra, un 22% afirma que el ser humano jamás llegó a la Luna, otra gran construcción de narrativa, ¿no? Bien construida, basada en bulos y tal. Y estas falsas creencias están más arraigadas en la sociedad española que conceptos como el negacionismo climático, que solo convence al 15% de los entrevistados. A mí me llama la atención en este comentario incluso cómo está minusvalorando el negacionismo climático. Es decir, no pasa nada. Solo el 15% cree o está convencido del negacionismo climático frente a un 28% que cree que los extraterrestres han venido a visitarnos, ¿no? Y este tipo de lecturas, ¿no? Igual que cuando dan una noticia en los medios de comunicación de fijaros qué bien se está en la playa de Malabarrosa hoy domingo, que ha salido el sol y estamos fenomenal, o se dan este tipo tal, en realidad son lecturas de una construcción que se identifica muy bien en el libro, que tiene que ver con esta especie de delay, ¿no? de retraso en la emergencia. Entonces, yo quisiera empezar preguntándole al autor en qué momento se decide escribir el libro en este tono. Es decir, está claro que el tema es el tema de una trayectoria académica y profesional de largo recorrido, una trayectoria científica. Esta necesidad de comunicarlo y con esta perspectiva en concreto, entiendo que en algún momento debió haber una gota que desbordó el vaso. Algo pasó que dijo el autor: ya no puedo más, necesito contarlo. Entonces, para mí sería una primera pregunta para ver si con esto vamos también abriendo boca. A ver, tengo un libro anterior que sí que es un análisis de para dar información, para dar datos, porque yo muchas veces al final, yo me considero un analista de datos al final, que ya estaba escrito en el 2019, que era más poner en negro sobre blanco aquí el estado de la cuestión climática. Por lo tanto, sí que es verdad que hay un momento que este libro surge de una petición. De una editorial y dije, no puedes hablar del ecologismo, no, lo tengo clarísimo. Voy a hablar del negacionismo climático porque estaba como saturado de oír siempre de la discusión. No, pero eso de discusiones, de cuestionamientos, de poner en cuestión los datos objetivos que había y la discusión sistemática que hay y que siga habiéndolo. Y dice, bueno, hay que poner en negro sobre blanco toda esta información. El que se la quiera leer, que se la lea, y el que no, yo he hecho mi esfuerzo para intentar poner los datos y las evidencias de forma objetiva. Sale de ahí, esencialmente sale de ahí, de un cierto cansancio de no quiero seguir, porque además
en esas discusiones son discusiones muy complicadas porque muchos de los posicionamientos son emocionales y muy marcados y aunque tú estés dando razones, da igual. El mantenimiento es una componente emocional, ideológica, que al final digo, mira, yo te doy los datos, si te gustan bien y si no también. Es tu problema, no es el mío. Esto viene de perlas para una pregunta, la siguiente pregunta que tenía, porque en estas Navidades varios medios de prensa y blogs publicaron un artículo que se publica repetidamente todas las Navidades y es cómo conservar con tu cuñado negacionista en la noche de Navidad. ¿No? Y es verdad, y entonces siempre entro en el link porque me pica mucho la curiosidad de vamos a ver, es decir, ¿cómo se afronta eso? ¿No? Entonces, esa saturación, ¿cuál es la reacción que tiene la autora a esa saturación? Es decir, cuando uno se encuentra, ¿no? Uno sube en un taxi y el taxista le dice, no, entonces, ¿qué? Pues yo voy a esquiar todos los años a la misma estación de esquí y yo no veo que ahí haya menos hielo. Es que a mí me... no, o yo no... Y ese tipo de razonamientos, yo realmente, yo personalmente desisto. O sea, yo digo, pues Yo creo que mirar el móvil y no entro. no hay, Pero ¿hay técnicas para poder hablar eh, con negacionistas? no, prácticamente no hay No. técnicas. No, no. Yo también he llegado a ver, sí, decir, no, venga, hablemos, tal, tal. No, no vale la pena. Yo te doy los datos y ahí están. Tú mismo, si los quieres ver, analizar. Por ejemplo, ¿no? Es que yo, una frase muy común, es que yo no creo, me acuerdo una vez, un amigo, es que yo no creo en el cambio climático. Digo, es que no es una cuestión de creencia, es una cuestión de evidencias y de datos. Y digo, vete a la iglesia y confiésate porque estás pecando. Y se acabó, no valía la pena entrar en mayores discusiones. Ujú. Muy bien. Pero lo peor no es eso, lo peor es que no se es consciente Ujú. de las consecuencias que ese posicionamiento mental tiene. Mm. Porque hasta ahora aquí se ha sufrido hace año y 4 meses el desastre de la Dana, Mm. que es un fenómeno recurrente, pero que tuvo una componente de forzamiento climática del orden de un 15% según los estudios de atribución que hay. Las lluvias de esta semana en Andalucía tienen una componente de fuerte forzamiento climático. Los vemos todavía como fenómenos significativos, les estamos llamando eventos meteorológicos extremos o inundaciones en Bangladesh o fuegos importantísimos en California, pero todavía no nos alteran el día a día. Ujú. Entonces, mientras no lleguemos a un punto de los tipping points, de los umbrales de rotura, que sea un cambio radical que nos afecte en el día a día, yo creo que no seremos conscientes de ese incremento exponencial y de, yo pensaba, pues pensabas mal. ¿Qué quieres que te diga? Has de intentar saber. Es decir, y yo creo que en el contexto, sobre todo europeo, y de esto, hay uno de los puntos de rotura de los tipping points que está evolucionando muy seriamente. Es decir, es que todo el hundimiento de aguas cálidas que se da en el norte del Atlántico, en toda la zona ártica, se está ralentizando, se está suavizando. Entonces, y eso se lleva frío del Ártico a las profundidades oceánicas, en toda la circulación oceánica de la termalina. Si ese frío no se ralentiza y no se va, todo ese frío va a venir hacia todo el norte, centro y nos llegará al Mediterráneo. Es decir, que puede haber, y eso no significa que se parará el cambio climático, porque todas las toneladas de CO2 que hemos emitido van a tener un efecto del orden de cerca de los 1000 años en la atmósfera. Es decir, que si en este momento las 35 millones de toneladas de CO2 que emitimos cada año paráramos de golpe, ese efecto lo seguiríamos teniendo durante 1000 años. Entonces, esa ralentización de lo que se llama en siglas en inglés AMOC puede
forzar no un evento meteorológico extremo significativo, sino un cambio de rotura del sistema climático terrestre. Y en ese momento lo he hablado con otras personas, será cuando, digamos, cuidado, pero ahora ya será tarde. De seguir aumentando el nivel de agresividad de energía. Por eso comentaba que hay que ser conscientes que el agua va acumulando energía, pero la atmósfera necesita gastar. Hay un tema que tiene que ver también precisamente con esta... Perdona, sí. y esa es una de las razones por las de escribir el libro también. Sí, no, decía que hay un tema que tiene que ver también con la temporalidad y que se utiliza mucho desde el argumentario del negacionismo climático. Y es esto que acaba de decir sobre, bueno, de todas formas a lo mejor ya llegamos tarde o queda mucho o aunque ahora mismo parásemos, ¿no? Y tiene también que ver con algo que el libro aborda yo creo que muy bien, que es con el reparto de responsabilidades. ¿Quién es responsable último o quién es responsable, en qué escala cada uno es responsable de lo suyo? Es un poco la operación también que hacía British Petroleum cuando trasladó. Exactamente. Ese traslado al individuo, al usuario final, hace muchas veces que el usuario final rechace la medida, porque entiende que frente a todo lo que se puede hacer a gran escala, ¿por qué tiene él que cambiarse a un coche eléctrico? Las dos preguntas. La primera es no, tenemos que ser, es decir, ¿cómo va a pasar? No. Tenemos todavía una capacidad y cada año que pase es más limitada, pero tenemos todavía capacidad para amortiguar mucho las consecuencias que eso tiene para la humanidad. ¿Eh? Pongo un paréntesis muy particular. Con todo el tema de la discusión hace unas semanas y que está en la mesa de Groenlandia, prácticamente no ha salido que si Groenlandia se deshiela, el nivel del mar subirá a 7 metros. Y claro, eso significa que hay muchos millones de personas que viven en las zonas costeras. Es decir, que no estamos jugando a cualquier cosa, estamos jugando a un tema muy grave de consecuencias. Entonces, pero ese retardismo está promocionado. Sí, sí. Absolutamente promocionado. Está absolutamente promocionado. Porque la codicia humana ha estado desde siempre y continuada, estando encima de la mesa. Y la segunda pregunta de ahora... Tenía que ver con el reparto de responsabilidades. Mucha gente elude la responsabilidad individual aludiendo a... ¿no? A ver, podemos dar dos elementos a esa pregunta. Una, en el 2020 con la COVID, prácticamente casi a nivel global hubo un confinamiento. Pues yo vi Barcelona que no había coches, no circulaban, etcétera. Entonces, las emisiones de CO2 solo bajaron un 7%. Sí. Porque toda la estructura de funcionamiento, pero toda la industria sigue funcionando. Claro. Tú, en España, y me refiero aquí, tuvimos la suerte de que teníamos energía eléctrica, teníamos televisión, teníamos internet, los supermercados estaban todos llenos los estantes. El sistema seguía funcionando porque está fosilizado. Entonces, hay un detalle que está en el libro y es un detalle muy significativo. El orden de magnitud, del orden del 70% de las corporaciones de petróleo y de fósiles son de los estados. Solo el 30% es de empresas, de corporaciones privadas. Los estados tienen mucha responsabilidad. Pero hay que ser optimistas. Justo el año pasado, hace unos 4 meses, el Tribunal de Justicia Internacional de La Haya dio una sentencia que no es de aplicación obligada, pero sí que tiene una fuerza jurídica importante, de que los estados son responsables del actual cambio climático. Y todo el tema de justicia climática es un tema, dentro de la cantidad de planos que el tema tiene, que está avanzando fuertemente. Un comentario que he utilizado muchas veces, y es que tenemos un Consejo de Ministros y el ministro de Medio Ambiente ha presentado todo un conjunto de temas, etcétera. Muy bien, sí, claro, eso lo tenemos que hacer. El de Hacienda está callado, no dice nada, se pone allí, va dejando hablar y en un momento determinado dice:
Sí, pero los 30.000 millones que el impuesto a la gasolina nos da, me parece que en España son del orden de 12.000 millones que el impuesto a la gasolina nos da, ¿de dónde lo vamos a sacar? O no lo podemos. Es decir, dentro de la gestión gubernamental, independientemente de componentes ideológicas, simplemente desde una perspectiva económica, el tema condiciona. Las corporaciones de combustibles fósiles tienen una responsabilidad histórica muy seria, porque lo sabían hace 2 generaciones y no han tomado una capacidad de... Es decir, en el 1990 había 700 millones de coches en el mundo. Había 5.000 millones de habitantes. La dimensión del problema para la humanidad era 1. En este momento somos casi 8.300 millones y casi 1.500 millones de coches. La dimensión del problema es otro. Y los estados no han tomado la responsabilidad que tienen. Porque hay un tema que me parece especialmente peliagudo y me gustaría saber cómo se pronuncia el autor al respecto, que tiene que ver con el decrecimiento económico, la teoría del decrecimiento y lo que ello conlleva, digamos, como posible solución al problema, desde las diferentes maneras en las que se aborda también, la teoría del decrecimiento, que no todo el mundo la interpreta de la misma manera. Creo que nos toca. No es que, es decir, que la dinámica de las cosas nos va a obligar a ello, en mi opinión. Que hemos de acabar con el neoliberalismo económico e ideológico, porque es lo que nos ha puesto en esta situación a partir de la década de los 70 del siglo pasado. El voluntarismo del Green Deal es muy voluntarista, pero la sociedad está fosilizada. Funciona porque la hemos basado exclusivamente en los combustibles fósiles. Descarbonizar no es nada fácil, es muy complicado. Y, en consecuencia, si queremos reorientar el tema, parece que la única salida es decrecer. Y estoy de acuerdo contigo en qué forma. La cuestión es en qué forma hacemos ese camino. Pero está muy bien. Había dicho que era valiente y comprometido. Y así se dio las respuestas también. Muchas gracias. Creo que es mi obligación hablar porque tengo el privilegio de conocer al profesor Baldassano y a su esposa, doña Asunción, desde el año 1997 cuando ganó el premio Rey Jaime I, y ya entonces me impactó su compromiso con la verdad y con la sociedad. No solo recibió el premio, en el año 1999 aceptó formar parte del Alto Consejo Consultivo y desde entonces viene cuantas veces se le pide a la Comunidad Valenciana para asesorar. La primera vez que el IPCC estuvo en España, en el año 2001, fue por iniciativa del doctor Baldassano y el resto, apoyado por el resto de la Comisión de Medio Ambiente del Alto Consejo, gracias a Rafael Ripoll, entonces secretario del Alto Consejo. Ya evidenciaron la gravedad del problema. En todas las ocasiones en que he tenido el privilegio de escuchar no solo al doctor Baldassano, doña Asunción en otras ocasiones ha intervenido de forma muy activa, han dejado muy claro su compromiso y han evidenciado la gravedad del problema. Y a mí me preocupa cada vez más porque durante años tenía la esperanza de que era un problema limitado a las empresas petroleras. Pero en estos últimos años me he dado cuenta que también afecta a estas empresas que surgieron como qué grupo de gente guay que nos comunicamos entre nosotros, que formaron las redes sociales. Y es el mismo espíritu de vamos a ganar cuanto dinero podamos sin importar el perjuicio social. Y cómo se está manipulando y generando mucho ruido para evidenciar la responsabilidad que estas empresas tienen en la generación de los problemas. Por eso es tan importante que existan personas valientes, cultas, comprometidas y que sistemáticamente defienden la verdad sin insultar, respetando a los demás y manteniendo un prestigio y un respeto hacia sí mismos y hacia la sociedad. Por eso quiero a los dos,
darles sinceramente las gracias por todo cuanto están luchando y por ser un ejemplo de vida. Hola, buenas tardes. Nada, dar las gracias por lo que intuyo que hay en ese libro. Me sumo a agradecer la valentía y la claridad con la que parece que usted ha expuesto todo el contenido. Y la verdad es que creo que es muy necesario que se intente hacer una exposición lo más didáctica posible para que la gente de a pie entienda cuál es la magnitud del conflicto, para intentar paliar de alguna manera ese negacionismo. Estoy segura de que parte de ese espíritu está ahí a la hora de ponerse a escribir ese libro y lo agradezco enteramente y de corazón. Yo, para lanzar ahí una pequeña cuestión, y me voy a tener que marchar, aprovecho para disculparme, querría plantear, sé que es muy difícil, pero ¿hay alguna manera en que los estados entiendan que no pueden seguir perpetuando el orden actual, de que hay que entrar en esa esfera del decrecimiento, como decía la profesora también, que hay que entrar en una esfera en la que dejemos de actuar para la ganancia, en la que seamos conscientes de, como decía también la profesora, de que, como dice esa frase, tu nube seca mi río, de que las empresas que están alimentando la inteligencia artificial, con la que vamos a poder hacer tantas cosas buenas, están también contribuyendo a que el planeta esté calentándose cada día más. ¿Hay alguna pequeña esperanza de que podamos convencer a los gobiernos de que hay que cambiar significativamente algo para paliar? Vaya pregunta. Ya lo sé que estoy puesto en un compromiso. Sinceramente, yo creo que ya te he contestado antes. No, que será cuando haya un evento meteorológico muy extremo que nos afecte a mucha población en nuestra vida diaria, que afecte fuertemente a las infraestructuras, cuando podemos hacer el cambio, sinceramente. Y no estoy feliz de decirlo, ¿eh? Más fuerte que lo que ya estamos viendo, que como usted ha mencionado, los incendios en California, que el deshielo en el Ártico, en Groenlandia, que la Dana en Valencia, que las inundaciones ahora mismo, probablemente Grazalema Todos está esos siendo eventos evacuada. meteorológicos extremos se van a ir acelerando y ganando en intensidad, ¿eh? Y puede que sea eso el elemento de dar la vuelta. Porque estas situaciones en las que hablamos de estos temas a mí siempre me producen un poco de ansiedad, en el sentido de que no se ve, ¿no? Y el profesor Baldassar nos responde, no hay, no se ve venir ese momento en el que... Y yo por lo menos quiero decir que cuando llegue ese momento en el que podamos a lo mejor hacer cambiar la curva, la ciencia estará preparada, ¿vale? Porque los profesores en las universidades estamos investigando para Es eso. absoluta verdad. Estamos investigando para que no vuelva a ocurrir una Dana, para que no se vuelva a depender de esa manera en materia de sistemas de movilidad. Se está investigando en combustibles alternativos, biometano, biogases, etcétera, que hagan posible que cuando estos políticos, estas corporaciones, estos grupos de poder decidan hacer clic, la ciencia esté ahí para respaldarlo otra vez más. Eso me parece, al menos, absolutamente de esperanzador. acuerdo, sí. Dar las gracias a Consell Valencià de Cultura, a la profesora Débora, que creo que ha hecho una presentación muy buena, sinceramente. A ti, darte las gracias por poder estar aquí en Valencia y hacer la presentación de este libro. Muchas gracias. Pues en un cert optimisme, sense tirar la toalla, sense dramatismes, sense banalitzacions, en una preocupació certera, en optimisme, de salsa.